La religión es sinónimo de cristianismo. Hoy terminamos ese tema. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos. Estamos tomando esa Biblia ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, dice, es vana, inútil, sin provecho. Eso es vano. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Tu palabra haga el efecto en nuestras vidas. Que tu palabra sea el respirar nuestro. Padre, aparte de que la oímos, queremos obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. Y a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí, tus hijos, dales también ciencia y sabiduría, Señor, para que ellos puedan entender y entrar también en esa sabiduría tuya, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, toda la honra, toda la alabanza. Gloria a Dios de los ejércitos. Mis hermanos, leyendo este texto, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 26, donde habla de religión. ¿La religión es mala? No es mala. La religión es mala cuando es dada por medio de hombres. Cuando la religión es de hombres, cuando la religión es de pensamientos humanos, cuando la religión no toma de la Biblia, ¿verdad? No toma, eso es una religión de hombres. Porque usted ve en Santiago 1.27 dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces está topando un término que es religión. ¿Qué es religión, mi amado hermano? Es de la religión que profesan, o sea, mi amado hermano, que manifiestan, que aceptan, ¿verdad? Usted ve que hay tantas religiones en el mundo, tantas religiones que no exaltan al Salvador de este mundo. La religión de hombres no exalta el cambio interno que tiene que haber en el hombre. Solo son palabras, ideas humanas que tal vez tomen de la Biblia, pero lo distorsionan. Pero la religión pura, que habla la Biblia, es guardarse sin mancha del mundo. Es guardarse irreprensible para Dios. O sea, sin que nadie pueda señalarte ni acusarte. Eso significa ser irreprensible. Que nadie te acuse y te señale. ¿Ah? Otra cosa es que te señalen y te acusen y tú no has dado motivo y tratas de vivir para Dios. Esa es otra cosa. Porque va a haber también eso. Amén o no amén. Que tú tratas de guardarte para Dios, te van a señalar, te van a acusar, te van a decir tantas cosas. A veces sin ser verdad. Pero nosotros somos de los que avanzamos. No le prestamos atención a eso. Mientras usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios, eso no me va a preocupar. Amén o no amén, mis amados. No me va a preocupar, porque lo importante aquí no es que lo que el hombre piense de mí, sino lo que Dios piense de mí, diga de mí. Mientras yo tenga la cobertura de Él, tenga el amparo de Él, ahí voy a estar tranquilo. Pero tampoco vamos a dar de qué hablar, mis hermanos. Tenemos que guardar el testimonio del Evangelio, porque también dice la Biblia que hay una nube de testigos, o sea, personas que te están mirando sin tú darte cuenta. Tu actitud, tu carácter, tu forma de ser, están mirando. Y ahí te empiezan a decir, ese no es cristiano, ese no es hermanito, ese no es hermanita. Te empiezan a señalar. ¿Por qué? Porque estamos tal vez dando motivo. Entonces ahí estamos cerrándole la puerta a aquellas personas. Entonces somos como quien dice tropiezo, piedra de tropiezo.
Entonces tenemos que andar en ese testimonio, mi amado hermano. Entonces religión es de las religiones que se profesan, que manifiestan, que aceptan. ¿Cuál es la iglesia más tradicional de Guayaquil, Ecuador? Y del mundo. La tradicional de allá donde usted salió. Entonces también religioso o religión es ejercer, es ser piadoso que cumple las obligaciones de una religión. También religioso es ser fiel y exacto en el cumplimiento del deber. Ese también tiene un significado de ser religioso. Ser fiel y exacto en lo que tienes que hacer. ¿A quién tienes que serle fiel? Exacto en todo lo que tú haces. La exactitud lleva la responsabilidad, la obediencia, mis amados hermanos. Miremos al religioso Pablo. ¿Pablo era o no era religioso antes de venir a Cristo? Pablo era religioso, más que este. ¿Sí? Bien religioso. Más que mi esposa. Mi esposa recorría las 10, 15 iglesias. Lo hacía en ignorancia. ¿Arrodillada o en capilla? No hacía. Era la mamita virgen, mi amor. Entonces miremos al religioso Pablo. Ahí en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Donde dice, yo le leo solo el extracto principal que le voy a decir. Pablo en Atenas observó que eran muy religiosos. O sea, esa religión le llevaba a un exceso de adorar, de servir a alguien que no era Dios, a obedecer a alguien que no era Dios. Por eso era una religión de hombres que estaba Pablo. Y cuando fue a Atenas, vio que estos hombres en Atenas eran religiosos, o sea, muy piadosos, muy dados a inclinarse a lo que no era de Dios. Entonces ahí vemos que en Atenas esta gente era muy religiosa porque Pablo los observó, los vio. Adoraban las imágenes porque ahí tenían imágenes. Se adoraban ellos mismos porque en Atenas estaba la cuna de los sabios, de los filósofos. Recuerden que Atenas pertenece a Grecia y en el siglo pasado esta ciudad de Grecia era uno de los puntos más concurridos, porque ahí estaba pues la ciencia, el conocimiento humano, mis amados hermanos. Entonces, a Pablo también le dicen que era religioso. Vea usted ahí Hechos 25, 18, 9. Vamos a ver. Hechos, capítulo 25, del 18 al 19. Miren lo que dice. Y estando presentes los acusadores, acusándolo a Pablo, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, está hablando el rey Agripa. Miren lo que dice, sino que tenían contra Pablo ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Entonces a Pablo lo acusan de ser religioso, mis amados hermanos. Pero Pablo no se defendió su religioso, que yo no soy religioso, yo soy cristiano evangélico, como mucho, yo este mensaje lo di. Y ahí me tuitearon ya. La religión es de hombres. Dice, me mandaron un Twitter ahí en mi muro. La religión es de hombres, nosotros somos de Cristo. Claro que sí. Nuestra base no está en la religión, nuestra base está en ¿quién? En Cristo Jesús, el Rey del Evangelio, el Salvador del Evangelio.
Simplemente te dan un título. Yo le dije la otra semana, si usted le dicen religioso, usted se va a molestar. Me va a molestar. Ya vamos a ver un término en griego, ¿qué significa religioso? ¿Ah? Si te dicen tú eres de la religión evangélica, a mí no me va a molestar. Pablo no se molestó, mi amado hermano. Él predicaba al Cristo crucificado. No que ese término como que ha perdido secuencia en el sentido de que lo ven como malo. Le dicen religioso, no, yo no soy religioso, no, yo sí soy religioso. Bíblicamente en Santiago 1:27, yo sí soy religioso. Y el que leímos el texto, después lo vamos a ver. Entonces, mi amor, hermanos, Pablo desde sus inicios fue un fariseo religioso, de la religión de los fariseos, ¿verdad? Entonces él era un fariseo muy riguroso, o sea que era cruel y severo. Esa es la religión de hombres. La religión de hombres lleva a sus oyentes, a sus adeptos, a sus seguidores, a que sean violentos, crueles, despiadados, sin misericordia. Esa religión de hombres, creada por el hombre, hace daño. Cuando la religión es de Dios, pura y sin mácula, ese es del Espíritu. ¿Por qué? Porque es vida, es cambio, es amor. El hombre que tiene a Cristo no hace daño a nadie, amén o no amén. El hombre que tiene a Cristo no es cruel, no es sanguinario como lo era Pablo. Pablo era malo y perverso. Entonces Pablo desde su inicio fue un fariseo de la rigurosa secta de la religión de los fariseos. Hechos capítulo 26, versículo 5. Ahí usted encuentra que habla de la religión de Pablo que era antes de venir a Cristo. ¿Qué es una secta, mi amado hermanos? Es una doctrina religiosa o una ideología que se diferencia o se independiza de un grupo y forman una secta, un grupo. Tal vez, por ejemplo, nosotros, nuestros primeros padres se apartaron de la iglesia tradicional porque el que fue el inicio de la iglesia católica romana fue Constantino. Él tuvo una señal, una visión, que vio una cruz, que por esa cruz iba a vencer porque él iba a ir a la batalla. Entonces le muestra una cruz y por esta cruz vencerá. Entonces él tomó ese término de esa cruz como cristianismo. Y él entonces ganó la batalla y se hizo agradecido, porque en ese tiempo la iglesia tradicional perseguían a los cristianos. En el tiempo de Constantino perseguían a los cristianos. Y Constantino era uno de ellos también. Pero como venció la batalla porque dio esa visión, ahora sí vénganse todos. Acepto la religión, acepto el evangelio, acepto el cristianismo. Y ahí entonces empezaron a juntarse, donde empieza a formarse la iglesia católica apostólica romana. Ellos empiezan a aceptar a quien sea, vente nomás, vente, no importa cómo venga, aquí no vas a hacer nada, aquí solo tienes que decir yo soy católico, católico apostólico romano. Por eso yo pregunté antes en las enseñanzas, algunos que eran católicos, ¿a ustedes le hicieron la oración de fe cuando fue al catolicismo? No. Ya usted entró ahí, solo dice yo soy católico apostólico romano, punto. Ya usted es católico. Pero no es lo que dicta el evangelio, lo que dice el evangelio. La palabra dice que todos tenemos que confesar el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, usted ve ahí que hay que confesarlo con los labios, se hace una confesión pública. Aún Cristo lo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Entonces ese es el cristianismo verdadero, no la religión de hombres. Ven quien sea y ya está, no pasa nada, sigue viviendo como tú quieras, vive como tú quieras. Lo importante es que solo di que eres eso. No es así, amado hermano. Pablo era un prototipo de religioso cruel y sanguinario. Arrastraba a los cristianos. Y de ahí se juntó, me faltaba decir, Constantino juntó las religiones. Y cuando llegaron los hombres que eran perseguidos, hombres que guardaban la sana doctrina, que se guardaban del mundo, porque eso ya no es de ahora, eso es de siglos atrás. Desde cuando los apóstoles murieron, ya no quedó un legado, o sea, no quedó alguien que ocupe ese lugar, pero la santa palabra permanecía.
en hombres y mujeres de Dios que guardaban. Por eso a ellos los perseguían, porque no estaban de acuerdo a las ideas de ellos. Entonces ellos vinieron también, pero al ver cosas que no cuadraban bíblicamente, ¿qué hicieron? Se separaron nuevamente. ¿Ah? Porque no puede estar la luz y las tinieblas. Yo no puedo estar con un hombre que sigue en lo mismo, pecando y pecando y diciendo lo malo. Yo no puedo seguir. ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron a apartar. Se volvieron a sus lugares. ¿Ah? Entonces este evangelio, la religión pura y sin mácula, es de cambio interno y externo. Dele aplausos al Señor. Por eso es todo, nuestro todo es Cristo, 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 Cristo. El que cambia y transforma al hombre. A ese lo defendemos. ¿Amén o no amén? Yo no defiendo la religión cristiana evangélica en un sentido. Yo defiendo la doctrina del evangelio. ¿Ah? Eso defiendo yo. Pero otros defienden a los hombres. Aunque prediquen mal, hablen mal. Ellos defienden al hombre y no defienden la palabra. Entonces son religiosos. Si tu religión se compone de tradiciones, ceremonias, de hombres que se hacen obras muertas, o sea, sin Espíritu Santo que cambie y transforma, no es la religión verdadera de Cristo. ¿Ah? Usted ve muchos ejemplos, hermano, pienso yo en su familia, que tal vez alguien era muy religioso, pero daba de qué hablar, hermano. Tal vez muchos digan, no, pero no juzgue, no hable, que así era. Pienso yo que alguien de ustedes haya pasado esa experiencia con un familiar suyo que era muy religioso. Iba los domingos a misa. ¿Cómo se llama eso que comen la hostia? No, comulgares, ¿no? Una comunión o comulgares. Pero era lo mismo. ¿Sí o no? Salía lo mismo. Mi padre era un prototipo de eso. Salía lo mismo, era el mismo. No había un cambio interno. Porque yo les digo, hermano, para que haya algo extraordinario en nuestra vida, tiene que haber un cambio interno primero. No es que lo interno afecta a lo externo. Lo que estoy dentro manifiesto lo que soy afuera. Amén o no amén. Lo que soy dentro manifiesto lo que soy afuera. Si adentro está Cristo en mi vida, que es amor, gozo y paz, ¿ah? Guardándome sin pecado, sin mancha, eso voy a manifestar yo. Eso voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque estoy en el verdadero Jesucristo. De la religión pura y sin mácula. Pura, limpia, transparente, sin mácula, sin mancha, mi amado hermano. Entonces, la religión del cristianismo y la religión, mi amado hermanos, tiene que haber un despertar en esa religión. Y no lo hay. Ya les digo, eso sigue arrastrando siglos y siglos. Siguen siendo lo mismo. Vamos a ver a otro religioso. Este sí era amoroso, porque ya les digo, así como hay la mayoría en la religión tradicional, hombres violentos, hombres que si te pueden dar duro, te dan duro. Oiga, yo vi ayer sin querer un video, hermano, donde unos hermanos están predicando en la parte de la sierra, hermano. Están predicando allá. Y el pueblo se levanta, hermano, y ellos dicen que tienen a Cristo. Ellos dicen que tienen a Dios en su vida. Vienen a hacer daño, hermano, a esta gente que está predicando. Ese pobre equipo lo tiraron cerro abajo. Al que estaba predicando lo empujaban y dice, hermano, violentos, hermano. ¿Usted cree que esa es la religión verdadera, mi amado hermano? Alguien que da daño a su prójimo, no ama a su prójimo. Entonces ahí no se da cuenta el hombre que a veces está ciego, no se da cuenta. Defienden su religión a ciegas. Y no se dan cuenta que esa religión hace daño, te pegan, te patean, si posible te matan. ¿Por qué? Porque no hay espíritu ahí. Esa religión es muerta y seca. No hay vida del Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver a Nicodemo, que era muy diferente a Pablo. Nicodemo era más tranquilo, era pacifista. Era un hombre amoroso, misericordioso, pero necesitaba de Cristo. Amén o no amén. Porque muchos dicen, no, yo soy un hombre bueno, hermano. No, yo soy un hombre que no adultero, no, nada que ver. Yo soy un hombre de mi casa, yo no tomo, yo no fumo. Así dice, yo he escuchado en mi trayecto de evangelismo que yo hice en las calles, así me decían. No, hermano, yo soy un hombre que no. Piensan que porque ya ellos lo hacen, ya está.
delante de Dios, ¿cómo te digo? Ya recompensado por Él, tienes la vida eterna, nada que ver. ¿Ah? Pero lo que no tienes es eso, tal vez tengas de ser mentiroso, de ser un ladrón en silencio, de estar mirando y codiciando lo que no debes, de ser mentiroso, de ser ladrón quieto, ¿ah? De tener malos pensamientos. ¿Ah? Por eso es que Él quiere cambiar lo interno, pues. Pero la religión no cambia. La religión de hombres no cambia. Vamos a ver a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 5. Este hombre se acerca en la noche a Jesús. Era un líder religioso de los fariseos. Un hombre instruido también en la palabra, pero ciego en lo que es la revelación de la palabra. Dice Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo. O sea, le está dando una verdad segura, mi Cristo. De cierto te digo. O sea, te estoy hablando la verdad, escúchala. Lo que yo te voy a decir es verdad, escúchala. Que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la religión pura y sin mácula. De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que da vida al hombre, de ser hombres muertos, secos, ¿ah? Viene el Espíritu Santo y te da vida. ¿Ah? Entonces Nicodemo era un principal de los judíos, un religioso de los fariseos, como lo fue Pablo, mis amados hermanos. Nicodemo, más que todo Pablo, eran hombres muy religiosos. Hasta la médula eran religiosos hombres. El uno era pacífico, como este, y el otro era violento, como este también. Ahí está la religión del bueno y del violento, pero la religión de hombres. Tanto el uno como el otro no estaban cambiados internamente. No le había nacido la luz del Evangelio. No eran nuevas criaturas. Tanto el uno que era pacificador y el otro que era violento. Entonces los dos necesitaron de Cristo. Del Cristo de la gloria. Su religión, tanto de Pablo como Nicodemo, no los pudo salvar hasta que cada uno de ellos se encontraron con el Salvador. ¿Sí o no? Que ahí cambiamos. Cuando nos encontramos con el Cristo de la gloria, ahí nos cambian. Sufrimos con una metamorfosis, hermano, un cambio. ¿Sí o no? Que usted cuando se ve en el espejo dice, ese seré yo. ¿Sí o no? Ese seré yo. Si yo era así, asado, cocinado, hervido y medio cocinado. ¿Sí o no, mi amado hermano? Nos vemos y vemos la diferencia que Él ha hecho con nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Algunos se quedan en incógnita. ¿Seré o no seré? ¿Estaré o no estaré? Y que uno se excusa, es que yo soy humilde. Por eso no digo nada, yo soy humilde, espérate que ya te creo. Entonces esa religión no pudo salvar tanto al que era bueno como a aquel que era malo y perverso. No los pudo salvar a ninguno de los dos. Porque necesitaban encontrarse con el Cristo Salvador. El uno lo encontró en su camino a Damasco, Pablo, y el otro lo encontró en la noche. La inquietud que tuvo Nicodemo de conocer al Maestro lo llevó a tener un encuentro con el Cristo de la gloria. ¿Usted cree que este no se hizo cristiano evangélico? Nicodemo. Hay textos bíblicos. Juan 7:20. Ahí donde vemos a Nicodemo que defiende a Jesús. Ahí usted ve a Juan 7:50, ¿verdad? Ahí ve a 19:39 de Juan. Ahí usted ve a Nicodemo.
buscando el favor del Cristo, metiendo mano para llevarlo a enterrar. Entonces este hombre se hizo un seguidor de Jesucristo, sino que de ahí para adelante ya no se llega a saber más de él. Pero estas son referencias que dan que Nicodemo se hizo cristiano, el seguidor de Jesucristo. Eso es ser cristiano, un seguidor de Jesucristo, no de religión de hombres, sino seguidor de Jesucristo. Entonces la religión en sí, ¿salva o no salva? La religión no salva. Aquí el que salva es Cristo. Que me vayan a decir, no, una religión. No, que no. Aquí la religión no salva, aquí el que te salva es Cristo. Ese es el centro de la religión, Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, mi hermano, la religión en sí no salva. Ve usted que la Babilonia antigua tenía su religión. Los griegos tenían su religión. Tantos pueblos que estaban al lado o vecinos de Israel tenían sus religiones. Tenían la religión de hombres. Siempre te lleva y te encamina a adorar lo que tú ves. ¿Sí o no? El hombre por naturaleza le gusta adorar y servir lo que ve. Pero el hombre que quiere a Dios, quiere servirle en espíritu y en verdad, adora lo que no ve. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Y Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el religioso quiere ver algo para adorar, quiere ver algo para servir. Por eso es religión de hombres. Porque quieren ver para servir. Se postran ante una piedra, un muñeco, una foto, lo que sea. No es así, mi amado hermano. A Dios hay que adorarlo, dice, en espíritu y en verdad. Entonces toda la gente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y aún hasta hoy tienen diversas religiones, distintas religiones. Aún en el ámbito cristiano, mi amado hermanos, muchos poseen religión. Y recuerden, una religión es muerta cuando es de hombre, cuando usted mismo hace su religión, es muerta y sin vida, sin santidad y sin obediencia. Cuando usted vive en esas circunstancias, sin espíritu, sin santidad, sin intimidad con Dios, usted es un religioso. Y está propenso a caer en las garras de la religión de hombres. Mis amados hermanos. Veamos algo importante, que Jesucristo vino a salvar al hombre de dos cosas. Amén o no amén, amados hermanos. Número uno, Él vino a salvar de pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesucristo. Juan, capítulo 16, versículos del 8 y 9. Él vino a salvar a esa gente que no creen, piensan que Cristo va a salvar los primeros por su pecado y de su pecado. No, nada, Él viene a que tú lo aceptes primero. Cristo lo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado más grande del hombre es no creer en Él, no aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Porque Él quiere que el hombre le acepte para que tenga una experiencia con el Cristo vivo. No es que algo vivo entre nosotros, algo muerto que estábamos nosotros. ¿Estábamos o no estábamos muertos, mi amado hermano, cuando estábamos sin Cristo? De modo, veamos Efesios capítulo 1, versículo 1. Bueno, es 2.1. 2.1, mi amado hermano. Miren lo que dice. Que antes de tener a Cristo, sin Cristo, éramos hombres muertos, religiosos. Muertos y secos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros. O sea, Cristo te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Esa es la religión pura y sin mácula. Que cuando estabas muerto en el pecado, en la maldad, en la iniquidad, Él vino a darte vida. No la religión, Cristo. Cristo. Amén o no amén, mis amados.
Por eso yo digo que la religión nunca hizo nada por mí. La iglesia tradicional nunca hizo nada por mí. Y pienso que por ustedes tampoco, porque ustedes seguían siendo los mismos. ¿Amén o no amén? Y ahora en Cristo siguen siendo lo mismo. Permítanme entrar en un poquito de duda. Entonces, mi amado hermanos, Él vino a salvar al hombre de dos cosas. La primera ya le dije, de que el hombre se acerque a Él, que en su nombre hay perdón de pecados. Ahí usted vea Hechos, capítulo 26, versículo 18. Ahí vea usted también que en el nombre de Jesús hay el hombre tiene perdón de pecados. Y la número 2, que es la más dura, vino a salvar al hombre de su religión, que es más dura todavía. Cuando el hombre está en su religión de hombres, en su tradición, en su ceremonia, en tantas cosas, hermano, es duro que el hombre salga de ahí. Porque aman más la religión de hombres que al mismo Cristo de la gloria. ¿Ah? Y por eso que son ciegos, sin misericordia, violentos, asesinos, malos, perversos. Porque están amando una religión de hombres. Que no hay frutos, no hay cambios, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermanos, la tarea más difícil entonces es salvar al hombre de su religión, de su religiosidad. Ya que por su religiosidad piensan y creen que no necesitan de un Salvador. ¿Sí? Pueden decir, no, yo sí tengo a Cristo, dice el religioso. No, yo sí tengo a Dios, hermano. Yo tengo mi religión. A mí nadie me va a cambiar, dice. Es que es verdad, nadie te va a cambiar, solo Cristo puede hacerlo. Yo soy católico, apostólico, romano, ni romano es, sino que es guameño, soy urbano. Si yo así voy a morir, dice. Esa es la herencia de mis padres, claro, es la herencia del infierno que te dejan tus abuelos. Es la herencia que te dejan tus abuelos para irte al infierno. Si no te arrepientes y aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿A cuántos no le repitieron eso? Yo llegué a escuchar en mi casa eso. Esta es la religión de mi abuela, de mi mamá, de mi mamita. Nadie me va a cambiar, dicen. Tremendo. Están ciegos, hermano. No aceptan la verdad de Dios. Entonces, ya que por su religiosidad piensan que no pueden, mi amado hermanos, o no necesitan de un Salvador. Lo que le dije antes, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Ahí usted vea Lucas capítulo 18, versículo 10. Donde habla que el hombre tiene que hacer una confesión con sus labios para que el Cristo de la gloria tenga libertad para venir a usted. Porque Él da al hombre libre albedrío. Él no fuerza a nadie a la brava, nada que ver. El hombre decide el momento de aceptar a Cristo. Porque ustedes no, al braveo no vinieron al Evangelio. Amén o no, amén, no. Alguien le trajo al braveo, le puso una pistola, lo cayó a patada, que si no te conviertes a Cristo te pateamos. Nada que ver, ¿verdad? Nada, nadie nos obligó. Cristo nos fue a buscar y nosotros lo tomamos. Porque ya estábamos cansados de hacer lo malo. Estaba nuestro corazón vacío y seco. Amén o no amén, mi amado hermano. Así estábamos nosotros. Entonces vamos a sacar ese extracto del significado de religión, mi amado hermano. O sea, el extracto es un resumen, mi amado hermano. La palabra religión está asociada con ceremonias, obras, ritos, tradiciones de hombres, cuando es de hombre, pero no está con esa fe del Espíritu, esa verdad del Espíritu. Cuando es de esa manera, todos estos ritos, sin llenar el corazón del hombre, sin cambiar el corazón del hombre, es de hombres nada más. Es creado por el hombre, mis amados hermanos. Entonces, bíblicamente, sería un servicio ceremonial motivado por temor, aflicción, crueldad, apariencias y tradición de ancianos. La religión de hombres, porque los ancianos en Israel tenían sus tradiciones, eran religiosos. ¿Quién? Escúchame. Cuando Cristo hablaba fuerte, cuando Jesús hablaba fuerte al pueblo, ¿a quién era que se dirigía con más
advertencia, con más enojo en el espíritu. ¿Con quién era, hermano? Con los fariseos, con los saduceos. ¿Ah? A ellos es que se le dirigía con más fuerza, a ellos que le daba la palabra dura. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, les decía Jesucristo. Así les decía a los fariseos, a los religiosos. Por eso que dicen, no, hermano, no hables así, no es que hay que hablar así porque mi Cristo habló así. Pero a los humildes, a las personas que eran del pueblo, a ese les hablaba con amor. ¿Amén o no amén? Les hablaba con amor. A Jesús no los atacaba, les daba amor, les daba salvación. Vengan acá, vengan. Pero a los fariseos sí les daba duro. No querían, no aceptaban al Mesías. Buscaban la manera de refutarle. Mire, toda esa cuestión lleva al final a matar, a asesinar, porque tú no te haces como nosotros. Tú no aceptas lo que nosotros tenemos. Por eso te matamos. ¿Y qué pasó con mi Jesús? Lo mataron porque no se alineaba con ellos. Así usted también, si no se alinea a la religión tradicional, lo van a matar, le van a volar el cuello. Acuérdense lo que le digo. Cuando empiece la persecución, ahí te quiero ver. Dios me ayude y me fortalezca si ocurre eso. Para no negarlo. Así es la religión de hombres. Que si tú no quieres a las buenas, tienes que hacer a las malas. Y si no quieres, pues te tengo que matar, te tengo que castigar, te tengo que azotar porque no quieres aceptar mi religión de hombre. ¿Ah? No predican a ese amor, a ese Cristo de amor, de misericordia, de bondad, de cambio, mi amado hermano. Denle aplausos al Señor. Entonces, hay religión de hombres que se convierten en fanatismo excesivo que lleva a la violencia. El fanatismo excesivo lleva a la violencia. Usted ve cuando hay partidos de fútbol, cuando hay partidos políticos, son demasiado fanáticos a muerte, que se pelean, se dan balas, se corren a piedra entre ellos. Amén o no amén. Eso es un fanatismo, mi amado hermano, que está fuera del orden de Dios. Yo puedo no puedo ser un fanático de mi Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Mi siervo. Claro que sí. Soy un fanático de mi Cristo. Doy la vida por Él. Yo lo defiendo a Él, pero no a nada agarrar como los religiosos, los fanáticos. Un palazo. Toma el palazo porque no acepta mi religión. ¿Sí? Así le decían antes a la escuela dominical los hermanos. Mi papá a palo nos llevaba a la iglesia católica. ¿Ustedes creen que eso es la verdadera religión? Pura y inmaculada, hermano. Que a palo te lleven a la escuela. Mira, mi padre le sacaba un palo. A ver, vámonos, trépese todo al carro. Nos vamos a la iglesia. Yo entraba por una puerta y salía por la otra. Y yo sé lo que me iba a tocar. La religión me iba a dar palo, hermano. ¿Sí? Y me caían a palo porque yo no entraba. Yo entraba por la puerta y salía por la otra. Así mismo para ir a la ¿cómo se llama ese punto que hacían ustedes? Hacían ustedes la confirmación, ¿qué la otra cosa cómo se llama? Yo ni sé de eso. La primera comunión. Así mismo mi padre cuando tenía 12 años me mandaba a una iglesia católica que se llama San Martín, con Lidia me mandaba, yo entraba y llegaba allá, entraba los dos juntos en una puerta, y yo me avispaba, porque eran bastantes niños, yo la veía que ella se sentaba, y yo salgo por otra puerta, porque no salía por la misma porque me podía ver, porque habían dos puertas ahí, salía por la otra puerta. Y así fue, no sé qué tiempo dan esas clases de religión. Un mes, 2 semanas. ¿Ah? A mi hermana le dieron como 2 semanas. Y ya salió la Madre Teresa de Calcuta, mi hermano. Hermano, yo me salía, todos los sábados me salía por otra puerta. Ni un día de sábado eso me senté a escuchar. Porque al final tienen que comerse la galletita. ¿Ah? Yo salía por otra puerta y sabía lo que me esperaba. Sabía la religión cruel y despiadada, lo que iban a hacer conmigo. Me caían a palo
Peor cuando supo que ya llegó acá, a ver, vamos a ver, le damos los nombres a los que van a hacer la comunión. Yo estaba atrás, yo no estaba en el nombre, no salió mi nombre y mi papá aquí. Pues, ¿qué hiciste tú, negro? A mí me decía negro mi papá, de amor, de cariño. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te...? La religión de hombres, va a ver. Ay, moraspundo en la casa, hermano. Palo contigo. Y nunca lo hizo, hermano. Gracias a Dios que me guardó, hermano. Si no hubiese sido ya un Juan Pablo V, yo hubiese sido más. Entonces, mi amor, hermanos, la religión de hombres se convierte en fanatismo, cruel y violento, de hipocresía, condena y mata a otros que no estén de acuerdo a sus ideas, a sus razonamientos de hombres. Usted ve, entonces vea Pablo, un hombre perseguidor, un hombre religioso, violento, cruel, sanguinario era Pablo. Por eso ahí se ve el cambio. Cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo, ¿qué fue el hombre? Un hombre manso y humilde. Ahí sí la religión le cayó con todo el armamento al pobre Pablo. La misma religión que estaba, la misma religión le dio duro. Y así estamos extensos usted y yo. Que la religión nos va a dar un día, hermano. Acuérdese lo que le digo. Entonces la religión pura, sin mezcla, limpio, que es honesto, que es honrada, y sin mácula, que es sin mancha, esa es la verdadera. Ese es el Cristo de la gloria, mi amado hermano. Entonces esa religión es del Espíritu. La religión pura y sin mácula de Cristo es vida. Vida del Espíritu Santo. ¿Vemos o no vemos la diferencia en nuestras vidas, mi amado? Vemos la diferencia. Nosotros marcamos la diferencia con la religión tradicional, con todas las religiones que haya. Nosotros marcamos la diferencia. Somos niños buenos, amén o no amén. Somos niños santos. ¿Somos o no somos santos? Aunque como dicen por ahí, aunque no tenga cara de santo, pero somos santos. ¿Amén o no amén? Entonces sería un engaño de las tinieblas que tenga religión sin salvación. Entonces sería un engaño de las tinieblas teniendo mi religión, que es el ser cristiano evangélico, la religión pura y sin mácula. Entonces, y haciendo una pregunta a los oyentes, a los que estamos aquí, o a los que nos están oyendo ahí en Facebook, haciéndole la pregunta, ¿es su religión completamente suficiente para acercarlo a Dios? Le hacemos la pregunta a los amigos que son religiosos. ¿Es su religión completamente suficiente para salvarlo? Usted pregúntele a un religioso, ¿tú eres salvo? ¿Qué te dicen ellos? No sé. Voy a preguntarle al sacerdote. Usted le pregunta a un cristiano evangélico que trata de vivir en intimidad con Dios, ¿tú te vas al cielo? ¿Qué le contesta a él? ¡Amén! ¿Sí o no? ¿Tú eres cristiano evangélico? ¡Amén! ¿Tú eres cambiado y transformado por Cristo? ¡Amén! ¿Sí o no, mi amado? Espero que cuando le pregunten eso, responda a eso. Ahí va a estar usted tal vez dudando. No sé. Se queda con cara de bobito. ¿Tú eres salvo? ¿Tú te vas al cielo? No sé. Le voy a preguntar al pastor. Cuando dice la Biblia que cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios. Usted cuida su salvación, yo cuido mi salvación. ¿Amén o no amén? Peleamos la salvación, hermanos, con temor y temblor. Esta salvación es grande, hermano. Entonces, mi amor, hermanos, Él trae gozo y paz del Espíritu, mi amor, hermano. El gozo y paz que hay en el mundo es pasajero, es efímero, no llena, no alcanza para darte una paz verdadera, un gozo verdadero, una felicidad verdadera, no te alcanza. Lo que da el mundo, lo que da la religión de hombre, no te alcanza. En su religión ha probado el verdadero cambio, lo ha aceptado como Señor y Salvador, mi amado amigo, de su vida. Ha habido una confesión de sus propios labios. Le hacemos la pregunta a los amados amigos religiosos.
¿Ha habido una confesión con sus labios? ¿Le ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Ahí está la pregunta. Si tiene la religión pura y sin mácula, que es de Cristo, de los apóstoles, Él le dará todo eso independientemente de tus propias obras, de tus propios méritos. ¿Ah? La religión piensa que porque por obras que hacen, ellos ya van a alcanzar el cielo. Y no es así. Primero tienes que tener a Cristo en tu vida. Una vez que tienes a Cristo en tu vida, ahora sí las obras, lo que tú hagas para tu prójimo, para el necesitado, van a ser agradables a Dios. Y no es que eso te va a salvar tampoco. Porque tal vez un cristiano puede pensar, no, yo hago obras, hermano, no, yo soy bueno, pero vamos a ver, pues si Cristo sigue viviendo en ti, pues. ¿Ah? Porque no hay que engañarse, mi amor, hermano, por eso. Entonces, mi amor, hermanos, Él nos trae un cambio interno y externo, un cambio verdadero y no solo de apariencia. Él nos trae el gozo y la paz del Espíritu. Pablo ante el rey Agripa nuevamente, mi amor, hermanos, cuando se presenta a él, ya terminamos, Hechos capítulo 25, 18 al 19, dice que estaba presente delante de sus acusadores y dice, ningún cargo presentaron al de los que yo sospechaba, hablando del rey Agripa, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. O sea, aquí Pablo no se inmutó, no se alteró, no se enojó, no se inquietó, nada que ver. Que le dijeron religioso. ¿Ah? Y dice, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma que está vivo. Entonces él se dedicaba a predicar al Cristo resucitado. Así te digan religioso, tienes tu religión, tú lo que haces es predicar al Cristo resucitado. Amén o no amén, mis amados. Eso no nos afecta. Entonces en este mundo hay dos religiones. La religión del Evangelio de Cristo Jesús, de la pura y sin mácula, del resucitado, de la fe, y la religión de obras muertas, que es del hombre. La religión viva del Espíritu dice que la salvación ya ha sido completada, terminada. La religión pura y sin mácula. ¿Dónde fue consumado toda esa obra ya? En la cruz del Calvario. Yo ya no necesito hacer nada, solo tengo que venir a Él con un corazón contrito y humillado, nada más. Pero mi amor, hermanos, ¿qué dice la otra religión? No, necesitas hacer ciertas cositas. Necesitas rezar ciertas Ave María, caminar de tapilla, flagelarte, eso necesitas para completar tu salvación, y no es así. Ya ni Cristo pagó precio de sangre en la cruz del Calvario. Usted ve la gente caminando con tapillas, se flagelan, hermano, tratando de ganar el favor de Dios. No es así, mi amado. Ya Cristo consumó todo eso. El hombre ya es fácil, ahora tiene que acercarse nada más a Él. Y Él le da de su amor y de su perdón. Entonces esa es una religión de obras muertas y del hombre. La religión viva del Espíritu, entonces de salvación, esa fue completada en la cruz del Calvario. Entonces la religión de hombre dice, no, te le reitero, tienes que volver a hacer obras. Tienes que volver a hacer muchas cosas para ganarte el cielo. Y no es así, mi amado. Entonces, la religión de hombres no cambia lo interno del corazón del hombre. La religión pura y sin mácula, ese es el Cristo de la gloria que viene a tu vida, para darte una identidad de que eres hijo de Dios. El cambio interno y externo te identifica con el Cristo de la gloria, con el Evangelio de Jesucristo. Amén o no amén, mis amados. Esa es la diferencia, hermano. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Amén. Estoy contento de estar en esta verdadera religión pura y sin mácula de mi Cristo, del Señor Salvador. Pongamos de pie.